Muy buenas noches, qué gusto que estemos aquí otra vez para hoy hablar de un libro muy especial y para ello tengo una invitada también muy especial, a la periodista y escritora reconocida Silvia Sheren. Bienvenida a los Libros de Esperanza. ¿Cómo estás, Silvia? Muy contenta de estar nuevamente en este espacio de libros, de ideas, de creatividad. De apertura de mente, de muchas cosas también, ¿no? Porque eso es lo que nos da la literatura, eso es lo que nos dan los libros, ver otras perspectivas, ver otras opiniones y abrir nuestra mente y respetar diversas opiniones. Y yo quiero hacer como este contexto porque tu libro ha generado mucha controversia, este libro que hoy presentas, el tema lo requiere, digamos que el tema tiene que ver con eso y ese libro Por Nuestras Libertades. Este libro que habla del conflicto de Medio Oriente y de todo lo que se nos puede avecinar a Occidente. Bienvenida una vez más. Háblanos, por favor, tú, Silvia, queremos escuchar de tu voz de qué se trata el libro. Fíjate, Esperanza, que más que controversia, lo que yo he encontrado es una enorme apertura. Tiene 3 meses el libro que salió y vamos en una tercera reedición. Y quienes de veras se atreven a leerlo, me dicen que les ha cambiado la vida, que se han quitado una venda de los ojos y que hoy entienden que se pueden tener opiniones distintas, pero que los hechos son incontrovertibles. Y los hechos, ahí están, todos son comprobables y permite entender que a veces vivimos en la época de mayor información, Exacto. Pero en la de mayor desinformación. Paradójicamente. Que nos dejamos llevar por lo que se dice en TikTok, por lo que se dice en redes, en tweets, y que la profundidad de los hechos, para quien quiere leerlos, para quien quiere adentrarse en ellos, ahí está, para poder saber que creemos, que entendemos, que creemos entender lo que está pasando en Medio Oriente, porque lo políticamente correcto dicta una cosa, pero yo que tú conoces, que he sido periodista de toda la vida, que llevo más de 10 libros, en donde verdaderamente hurgo por la verdad, pues viajé a la zona, entrevisté a cientos de personas, árabes, judíos, beduinos, musulmanes, drusos, y con ello, y con el análisis que hice para tratar de entender, porque la mayoría vivimos desinformados, pude escribir este libro, sí controvertido, pero sí que ha logrado mostrar que hay muchas más verdades que las que creemos saber. Y quien quiera entender un poco más del Medio Oriente, quien quiera conocer la historia, quien quiera conocer lo que sucedió el 7 de octubre y entender por qué se ha llevado a cabo esta horrenda guerra, va a poder tener muchas claves en este libro y mucho esclarecimiento de fake news, de opiniones que han querido permear nuestra identidad, nuestra ideología y de alguna manera entender que la mano que ha mecido la cuna en Medio Oriente por mucho tiempo y que de alguna manera se ha permeado a nuestra realidad, inclusive en América Latina, y a la que deberíamos de tenerle un cierto temor, es a la mano de Irán. Y eso es lo que de alguna manera ha ido permeando a cuentagotas esta horrible dicotomía, esta horrenda ideologización del conflicto y que hace que la gente crea una verdad y no entienda la verdad completa. O las verdades completas. Tú como periodista has hecho un esfuerzo muy fuerte en este libro por ser imparcial, por tratar de mostrar las cosas como son, para lo cual también haces como un recuento de la historia del conflicto. ¿Te vas a años atrás, antes de Cristo? O desde Cristo, ¿no? Yo creo que es la parte que dice, es como toda esta historia, cronología, ¿no? Este cronograma. Bueno, un poco para hacer entender que no es que irrumpieron los judíos a la zona, sino que han sido autóctonos de la zona durante tanto tiempo y tratar de entender qué es ser palestino, porque palestino
era también mi bisabuelo, que vivía en esa zona, mi bisabuelo, y lo abro totalmente, mi bisabuelo que de alguna manera no era musulmán, no era cristiano, y que en esa zona se ha llevado a cabo pues tantos imperios y tantas situaciones, pero tratar de explicar qué es lo que está hoy en juego. Este libro, ¿para quién lo escribiste? ¿Cuál fue como el detonante y la motivación? Porque entiendo que tú fuiste, después de ese 7 de octubre, de ese terrible 7 de octubre, pues es que hiciste el trabajo de investigación de campo. ¿Viajaste, qué eran, 8 días después o algo así? No, fue bastante tiempo después, fue cuando tiempo. Estaban cayendo los misiles de Irán, que me hubiera podido acobardar y venirme de regreso, y sentí que tenía que ir a hacer esto y comprender qué sucedió, meterme a los kibutzim del sur de Israel, hablar con cientos de personas y tratar de entender. ¿Y qué me motivó? Me motivó la angustia de ver que algo tan brutal como esa carnicería del 7 de octubre podía justificarse. No nos podemos acostumbrar a la violencia y creer que hay motivos que la justifiquen. No podemos permitir creer que violen a mujeres, hasta 13 hombres, y que eso esté bien, y que eso, pues creamos que hay motivos para ello, o que decapiten, o que quemen a familias enteras, o que torturen, o que masacren a jóvenes que estaban en un festival de música de todas las nacionalidades, y que al grito de Dios es grande se pueda cometer semejante barbarie. Todo lo grabaron. Sí, todo salió en vivo. Y la gente, hubo gente en Occidente, en las universidades norteamericanas, en las universidades en México, no en México, no en las universidades, pero sí en las calles de México y en las calles de muchos otros lados, justificando, celebrando esa carnicería. Y al no entender, quise ir a comprender y a testimoniar de primera mano y hacer una investigación exhaustiva. Y eso es lo que es este libro. Y es así porque pues tenemos hijos, claro, tenemos nietos. Sí, ¿qué mundo es estamos preocupados también. ¿Qué mundo es este? Y además, ¿qué doble moral impera? Porque yo no vi salir a nadie a las calles celebrando ni criticando las 500,000 muertes del régimen de Assad, o del régimen de Sudán, o del régimen de Yemen, o los uigures que están siendo perseguidos en China. No veo que a nadie le importe nada. ¿Cómo celebrar la muerte de judíos? ¿Bajo qué estándares podemos celebrar esto? Al estar tú ahí, en este territorio, ¿sentiste miedo, frustración? ¿Cuál fue el sentimiento o ira? O sea, ¿tú sentiste coraje, ira? ¿Qué sentiste al estar ahí? Todo lo que estás diciendo junto. Miedo, tristeza, coraje, ira. ¿Estuviste en peligro en algún momento? Sí. Muy cerca de donde yo estaba cayó un misil. Lo vi a lo lejos y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué esto se suscitó? ¿Por qué, si el 6 de octubre había paz, fueron a atacar los lugares más pacifistas de Israel? Porque allí estaba el kibutz donde vivía Vivian Silver, por ejemplo, que lo cuento en el libro, el kibutz Be'eri, donde a ella, que fue amiga de Arafat, que hizo la Asociación de Mujeres Palestinas, Árabes y Judías, israelíes, Women Wage Peace, las mujeres que promueven la paz, ¿por qué la decapitan? ¿Por qué la matan? ¿Por qué no hay clemencia con nada? ¿Por qué no importa nada? ¿Y por qué se cree que un Dios puede estar avalando semejantes torturas, semejantes masacres, entre a los kibutzim quemados, entre de la mano de algunos de los que allí sobrevivieron, contándome cada cosa que pasó en cada lugar? Hablé con la familia de Orión Hernández, el mexicano que allí murió.
publiqué en uno de los periódicos nacionales en Reforma y en El Norte la historia de Orión Hernández, que está en el libro, todo lo que pasaron quienes estaban con él. Y bueno, es una rabia porque el terrorismo no hay que justificarlo jamás. Claro, y aquí hay que hacer la importante acotación, porque creo que gran parte de esta desinformación en la que hemos estado inmersos es la diferenciación. O sea, no es el pueblo palestino, es el grupo terrorista. Jamás, que está inmerso completamente en la población palestina. En la población de Gaza. En la población. Y que además ha educado a generaciones enteras a decirles que es un motivo de honor morir y matar. Y yo no creo que eso esté bien, porque ese grupo ha recibido miles de millones de dólares de ONGs y de la UNRWA para construir bienestar del pueblo palestino. En Gaza desde 2005 no hay un solo judío, ni uno. 2007 gana y han masacrado a cualquiera que se les oponga. Y las mujeres viven cubiertas de arriba abajo y metidas en sus casas. Y la educación es educación a matar infieles. Infieles somos judíos, católicos, musulmanes que no sigan la línea yihadista, y eso está en su acta fundacional de Hamás. Y se han permeado las universidades con la mano de Irán, de Estados Unidos, gritando intifada, intifada en Estados Unidos, o sosteniendo, por ejemplo, y se van a asombrar, al régimen de Maduro en Venezuela, y de alguna manera permeando nuestras sociedades con el bueno y el malo y polarizando. Así no se va a alcanzar jamás una paz. Y gritar del río al mar es aniquilar al Estado de Israel. Eso es la pretensión del río Jordán al mar Mediterráneo, y ese es el cántico. Y así no puede haber una paz, porque es difícil firmar una paz con alguien que busca aniquilarte. Silvia, lo que pasa es que aquí hay una parte que es bien importante, que la población palestina también está sufriendo, también la está pasando muy, muy mal. Y esto lo abordas en el libro con esta convicción de ser imparcial, ¿no? De tratar de mostrar los datos duros, las cosas reales. ¿Cuál es tu percepción de la gente en Palestina? ¿Qué opinas tú también de toda la parte que está sufriendo el pueblo palestino, que no está militando con los terroristas? Mira, que están siendo... Los militantes de Hamás han logrado intoxicar a todo casi Gaza. Yo lamento que haya muertes. Yo lamento. Porque también han muerto niños. Profundamente, pero porque además saben que la victimización cobra adeptos y gana adeptos. Y es una tragedia. No debería haber un solo muerte. Pero ¿por qué pones bocas de túneles a escuelas, a casas, a hospitales, a oficinas de la ONU? ¿Por qué están esas bocas de túneles, 800 kilómetros de túneles, cuando el metro de Londres y de Nueva York tiene 400 kilómetros? Para que entiendan, el doble. Todo el dinero, los miles de millones, o han sido para corrupción y para hacerse ricos, porque los líderes de estos grupos han estado en las listas de los más millonarios del mundo. Y yo estuve en Ramallah cuando enterraron a Arafat, y yo sé de lo que estoy hablando. Y esto es inaudito. Esto tiene que parar, porque claro, tiene que haber una educación por Pero la ¿cómo paz. parar? Porque, a ver, una de las cosas y acabar con la guerra. Que he escuchado también mucho con respecto al libro es esta parte de... Ahora el territorio ocupado por Palestina es muy pequeño, es como muy rodeado, ¿no? La franja de Gaza y todo rodeado más por Israel, que es lo que me han dicho, y es como una especie de David contra Goliat. ¿Tú qué opinas de esos comentarios? Yo creo que deben de leer un poco el libro y enterarse. Cuando hubo la partición en 1948, de todo lo que era el mandato británico, que tomó esa zona tras el fin de la Primera Guerra Mundial, porque toda esa zona era parte del Imperio Otomano, y en toda esa zona, y hablo de todos los nuevos países que se generaron a partir
de la Primera Guerra Mundial en lo que fue el Imperio Otomano, incluido Jordania, incluido Líbano, todo aquello que se formó como nuevas naciones, en todos esos países que era un mazacote, vivían judíos. Espérame tantito. Sí, perdón. Vivían judíos en toda esa zona. Cuando Inglaterra dice yo ya no me quiero quedar más aquí, cuando la Gran Bretaña dice ya no me quiero quedar, dividen por lugares donde había más árabes o más judíos o más, y dividen la zona y dividen el mapa. Para la parte árabe habían dejado una gran parte en Jordania, junto a Jordania, lo que es Transjordania, y también Gaza junto a Egipto. En 48, estas naciones árabes no querían que haya un Estado judío, corren a todos los judíos de los países de la zona, 850,000 judíos, y le dicen a la gente que vive en Gaza y en Cisjordania y en algunos fragmentos de lo que iba a ser Israel, no se queden, váyanse, porque nosotros vamos a lograr dominar y que nunca existe Israel. Lanzan una guerra, no la ganan, y Jordania se apodera de la zona que estaba pegada de Transjordania y no integra como jordanos. El rey Hussein quería hacerlo y lo mataron. No integra como jordanos a este grupo, sino que los deja como refugiados en Cisjordania, y Egipto hace lo mismo en Gaza. Cuando a Egipto firma en 1979 la paz con Israel, la firmaron Begin y Sadat. Rabin y Pérez es posterior, la firman Begin y Sadat, y no quiso Sadat recibir Gaza. ¿Por qué? Porque sabía que se había convertido en un enclave de terrorismo. Entonces, sí debería de haber una paz, pero no con terroristas. Claro. Y lamento mucho cada muerte y cada ser humano que ha sido educado en el odio. Sí, eso tiene que cambiar. Tiene consecuencias tremendas. Eso tiene que cambiar. Silvia, hemos crecido con micro y macrohistorias acerca de, desde la Segunda Guerra Mundial, del sufrimiento de los judíos, que nos han sensibilizado. Realmente quizás sea uno de los temas que más se han abordado desde la literatura, no sé si en el cine, pero en la literatura hay muchísimas historias donde nos hemos sensibilizado del dolor, del sufrimiento de los judíos, de todo lo que han padecido. Y hay quienes dicen, y que esta es una pregunta que te hago, es difícil, pero hay quienes dicen que Israel está respondiendo a este conflicto casi con una crueldad, como infligiendo el mismo dolor que han sufrido en algún... ¿Tú qué contestarías a esto? O sea, mira, la respuesta de Israel al 7 de octubre, que fue terrible, fue horroroso, injustificable, eso no hay cuestionamiento. ¿Y la respuesta de Israel? A ver, tú sabes que han caído y caído y caído desde el 7 de octubre y desde antes, por supuesto, pero sobre todo después del 7 de octubre, cientos, miles de misiles semanalmente a Israel, y que si no han acabado con toda la población civil como pretenden, ha sido porque hay tecnología para tratar de evitar que maten y maten y maten y maten y maten a población civil. Es un horror lo que está pasando, pero el objetivo es aniquilar al mayor número de judíos en el mundo y a israelíes. Israelíes que yo no sé si tú sabes, se repiten tantas mentiras. Por ejemplo, se dice que en Israel hay apartheid. ¿Tú sabías que el 21% de la población israelí es árabe? Es árabe. ¿Cómo puedes hablar de apartheid? Apartheid es lo que sucede, que no hay un solo judío en ningún otro país de la zona. Israel es una uñita en la zona. Nunca debió haber habido esta guerra, nunca. Y si por algo hay que culpar a Netanyahu, es por haber aflojado el sistema
de vigilancia, de seguridad y de lo que quieras para saber que este horror iba a pasar. Es un horror. Nunca debió haber sucedido. Lo que han querido, no lo justifico la guerra, pero lo que han querido es recuperar a bebés que secuestraron. Hay todavía 97 personas, 3 liberaron ayer, 94 personas secuestradas que sacaron del festival de música, de las cunas a los bebés, y lo que querían también era terminar con una amenaza real, porque era armamento y armamento desde Gaza, porque lo sigue nutriendo Irán y Qatar en algún momento, porque tenían una amenaza continua de misiles continuos de Hezbollah desde el Líbano, y que estaba 100 veces más organizado que lo que había en Gaza, y que venía con la misma intención. Irak, Siria que ya se desarticuló, y Irán mismo. Irán, las mujeres como tú y como yo no podríamos estudiar, salir de nuestra casa, tener un coche, ni siquiera enseñar un pelo, porque nos matan. Y esa es la ideología que está detrás de esta mentalidad yihadista. Yo entiendo que no queremos ver, yo entiendo que es controvertido, yo entiendo que es terrible, pero te vuelvo a decir, 500,000 personas fueron matadas por el régimen de Assad. 500,000. Sí, terrible. En esto ahorita se habla de 40 y tantas mil. Yo espero que no sean tantas. Y me duele el alma por ellos. Pero mueren de un lado y del otro. Sí. Y hay mucha manipulación, Esperanza. Sí, la información estamos, como bien decías tú ahorita, tenemos tal cantidad y acceso a la información y a la vez estamos tristemente tan desinformados porque nos estamos quedando con esos TikToks y esos mensajes de 10 segundos, 20 segundos y no profundizamos. Por eso me parece importante que salga un libro como este, que las personas lo lean, que tomen su propia decisión, su propio criterio, pero en base a datos, a información que tú fuiste y recabaste. Hay quienes dicen que quieres justificar, tal cual me lo dijeron, ¿eh? Sí, que quiero justificar. Todas las acciones de Israel. No justifico nada. No justifico nada. Pero no quiero pensar que vengan nuevos, porque eso es lo que está pasando. Ataques a judíos por el simple hecho de ser judíos, como está pasando en distintos lugares del mundo. Y no quiero tampoco pensar que pudiera desaparecer el Estado de Israel. Yo quiero que exista Israel y quiero que también haya 2 estados, que haya un Estado palestino que no existe hoy. Y no existe porque está Gaza y allí gobierna Hamás, y está la margen occidental donde gobierna la autoridad palestina. Son 2 enclaves distintos. Tendría que haber un Estado palestino, pero un Estado palestino que tenga la voluntad de vivir en paz, en santa vecindad y cooperación y desarrollo, como se creyó que iba a pasar en Gaza cuando Ariel Sharon se salió en 2005 de allí. Dejó todos los invernaderos que eran productivos y que daban miles de millones de dólares para que los gazatíes pudieran construir un futuro, también con el dinero de las ONGs y de la UNRWA. ¿Y sabes qué hicieron? Quemarlos. Silvia, ¿por qué dices tú que se nos avecina un oscuramiento en Occidente? Porque si seguimos permitiendo que griten intifada y que nuestros jóvenes se intoxiquen su mente creyendo esta demonización de Israel y este credo de buenos y malos con respecto a la guerra, y una guerra que ya debe de terminar, porque no hay más, si seguimos creyendo, puede infiltrarse toda esta ideología y vamos a empezar a ver actos terroristas también en nuestros lugares. Y esta ideología que busca asesinar al infiel. Y el infiel en nuestros países somos todos. Así es que más vale que vayamos teniendo conciencia y no permitir que ese oscurantismo siga permeando nuestras universidades, nuestra mentalidad de los jóvenes, nuestra vida de libertades que hemos construido en Occidente. ¿Cómo puede ser que griten intifada
en Occidente, destruir lo que es Occidente. Déjame preguntarte, escribirlo ya como un poco centrándonos más en la parte de tu labor como escritora. Vas, haces trabajo de campo y luego regresas a escribir el libro. Esa parte, ¿qué implicó para ti como persona este dolor de recordar y escribir todo lo que viviste y todo lo que fuiste testigo y documentarlo en el libro? ¿Cómo lo viviste? Mira, si tú buscas mi fotografía en cualquier otro de mis libros, siempre sonrío. Sí, yo siempre he sido un optimista y una gente con esperanza. El 7 de octubre me sacó de mi lugar. Totalmente me desgarró por dentro. No podía entender lo que estaba viendo. Necesitaba explicármelo. Necesitaba documentarlo. Y este libro está lleno de datos duros, de datos reales. Y fue una manera de explicarme lo que vi. Y lo he vivido con profunda tristeza, con enorme dolor y también con esperanza. Es mi manera, escribir este libro, de mantener esperanza. Porque hay muchísima gente que me ha dicho, me quitaste el velo de los ojos. Ahora entiendo lo que no creía que iba a entender. Te diría que hasta personas que estuvieron involucradas conmigo en el libro y en el audiolibro han tenido esa misma mentalidad. El audiolibro lo grabaste tú, ¿verdad? Parte yo y parte una voz masculina. Y yo te diría, todas las personas que sí se han adentrado en el libro y que no lo tiran a la mitad y que están dispuestos a escuchar, pueden con esto formarse un criterio diferente. Entonces, te decía, Silvia, hace un momento que a mí lo que me parece muy importante de los libros es esta ventana que nos abren para conocer, para darnos cuenta y formarnos un criterio propio, para evaluar, analizar diferentes puntos de vista, porque, y más en un tema que tan árido y tan complicado que ha sido todo este conflicto, creo que es particularmente importante que nos tomemos el tiempo, la disposición, la apertura para leer y tomar decisiones propias, no influidas por estos mensajes así como muy cortos, influenciados por quién sabe quién está atrás de ellos, etcétera, que nos están saturando en redes sociales. Entonces, en ese sentido, yo fui de las que compró tu libro en preventa, porque con esta necesidad también de encontrar información de personas confiables, de personas que yo sé que hacen investigación, que se involucran. Y bueno, no es que estemos pidiendo que estén de acuerdo al 100% contigo, que eso no es lo que se espera, sino que se formen un criterio propio, que puedan evaluar, que tengan las herramientas para evaluar con esta información. Y pueden leer el tuyo y pueden buscar otras cosas, pero sí pedir que sea de gente confiable, de periodistas comprometidos y todo, para que puedan tener un criterio y unas bases sólidas para tomar una decisión. Yo me impresioné mucho en la Feria del Libro de Guadalajara, porque hubo la manifestación o hubo manifestantes afuera de tu presentación. Yo debo de confesarte que incluso yo iba pues muy tranquila, muy confiada, entré con un poco de miedo al final de cuentas. O sea, imponía mucho. ¿Tú cómo lo viviste? ¿Qué sentiste con respecto a eso? ¿Y cómo ibas protegida para eso? ¿O no ibas? ¿Te tomó por sorpresa? No, ¿verdad? No, pero sí fue horrendo. Y déjame primero agregar algo a lo que acabas de decir. No solo es abrir tu mente, es liberarte de tus prejuicios. Porque podemos ser la gente más preparada de este mundo, pero si tenemos prejuicios, vamos a alimentar el odio. Y lo que se ha alimentado es una caricatura absoluta de la realidad. Es decir, cuando ya no sopesas elementos y lo único que te importa es buenos y malos, y voy a satanizarte y a odiarte, porque eso es lo que a mí me mueve para sentir que
estoy siendo fiel a una causa y a un derecho humano. Creo que los jóvenes se han quedado sin motivos para abrazar. Y este es uno muy cómodo: satanizar, odiar y creer que están defendiendo al pueblo palestino. ¿Y sabes qué? El pueblo palestino es víctima de esto. Yo leí un artículo reciente en The Lancet donde justamente un árabe palestino dijo: el gran daño nos los hace Occidente también, porque defienden causas cerradas, porque están defendiendo el terrorismo, porque nos están condenando. Así es que abramos los ojos. Ahora me voy a la feria. Y el corazón, abramos los ojos y abramos el corazón. También, perdón, déjame hacer un paréntesis. También de repente es terrible y es sobrecogedor en la parte de cómo nos estamos acostumbrando a las noticias de violencia. Parecería que nos estamos haciendo más tolerantes a ciertas noticias o ciertos grados de violencia y ya las escuchamos como una noticia más, y eso es terrible. En México se pasó en un espacio cerrado en la embajada a periodistas, como en todo el mundo, en el afán de no hacer pornografía de la barbarie. Decidieron no divulgar las escenas de los propios terroristas, porque es horrible el nivel de violencia que se dio y que se da. Y lo que sí, cuando la batalla de la opinión pública se estaba perdiendo, decidieron que cuando menos a periodistas se les iban a pasar esas imágenes para que juzgaran, para que vieran. Y eran imágenes, lo que se llama material en crudo, de las cámaras de seguridad, como también de las cámaras de las GoPro que traían los terroristas, como las imágenes que proyectaron en Facebook, en Twitter y en todo esto. Y fue espantoso, Esperanza, en donde lo proyectaban, le pedían al periodista que entrara y que dejara el celular afuera. Eran 49 o 50 y tantos minutos de material en crudo. Y en casi todos los lugares del mundo donde se proyectó en estas sesiones cerradas, la gente vomitaba, se salía, se desmayaba. ¿Y sabes qué pasó en México? Nada, impávidos. Y la única explicación es que nos estamos acostumbrando a los colgados de los narcos en los puentes, a la que quemen a la familia Levarón y no pasa nada, a la violencia inaudita. Por eso yo digo, cuidado con lo que estamos avalando. Cuidado, porque nos está deshumanizando. Porque en las guerras, si nos vamos a las guerras, nadie gana. Porque festejaron ahorita que liberaron a estas 3 muchachitas. Festejaban en Gaza, los hombres les pegaban. Hay una escena brutal de una de ellas bajándose de la camioneta y no sé cuántos con sus bandas y sus kefíes gritando Dios es grande, y prometiendo más 7 de octubre. Eso no puede ser. Eso no puede. Eso no puede ser. Y así es difícil. Claro. Así es difícil soñar. Ahora me regreso a Guadalajara. El año pasado, en la feria, hubo manifestantes y algunos amigos que estaban allí, manifestantes pro-palestinos, y te hablo en diciembre del año pasado, o noviembre, y me mandaron fotos aterrorizados porque era una violencia en los pasillos de la FIL. Y me acuerdo que yo le mandé a Marisol Schultz estas imágenes y le dije: Marisol, ¿qué es esto? Dijo: no te preocupes, los estamos acompañando. Dije: ¿acompañando o sacando? Y me dijo: no podemos sacar a nadie, acompañando. Luego vino meses después. Yo no sabía que iba a publicar esto. Ojalá y nunca lo hubiera escrito. No quería escribir una cosa tan brutal y que me ha descompuesto la vida y que me pone en un lugar tan riesgoso. Ojalá y nunca lo hubiera escrito, pero ojalá y nunca hubiera sucedido. Me siento muy satisfecha de documentar otra verdad que debe de ser leída. Entonces, antes de saber que iba a hacer un libro
supe que, ¿te acuerdas que la Embajada de Israel, más bien que el país Israel fue país invitado hace algunos años? Sí. Yo escribí un libro, Israel a cuatro voces, donde me fui a entrevistar a los grandes autores israelíes para desde la literatura contar la historia del país, desde la literatura de estos grandes autores. Y había venido Keret a presentarlo, y había venido Grossman a presentarlo, y Leñero lo había prologado. Y entonces, pues Israel siempre ha tenido un stand en la feria. Y después de esa manifestación del año pasado, le pidieron a Israel que no pague su stand, que no se lo van a dar. Y yo le escribí una larga carta sin saber que iba a estar allí, a la propia Marisol. Le dije, Marisol, esto no está bien. Cuiden la seguridad, vean que la gente no entre con banderas, ni de un lado ni del otro, que nunca son de Israel. La violencia en estos eventos siempre viene de manifestantes disque pro-palestinos, porque vuelvo a decirte que les importa un bledo la Palestina, ni saben qué están defendiendo. Y entonces le dije, Marisol, no hagan esto. Y me dijo, no podemos hacer otra cosa porque lo que queremos es que haya paz. Y le dije, es que le van a regalar el espacio a manifestantes pro-palestinos que van a sentir que están ganando. Por favor, mejor revisen mochilas, pero no le quites la voz a nadie. No logré nada y me entendí que pues no iban a hacer nada. Y yo seguí escribiendo artículos, porque este libro comenzó siendo artículos periodísticos, que es la tercera parte del libro, que ahí vienen todas. Y cuando pues finalmente escribo lo que creía que iba a ser otro artículo periodístico, que son 100 cuartillas más, que se llama Por Nuestras Libertades, que es la segunda parte del libro, y cuando decido irme a Israel y hacer estos cientos de entrevistas allí, incluidos muchos árabes, por supuesto, y que me voy, le digo a la editorial, oye, yo creo que ya tengo casi un libro, podemos publicarlo para el 7 de octubre, pero ya era junio. Y me dicen, adelante, y vamos a apoyarte y va a salir el libro. Lo leen, les gusta, les parece que es muy apropiado, que es a contracorriente, pero que es una herida sangrante con una pasión desbordada por transmitir a contracorriente lo que no se dice. Y entonces el libro va a salir, y cuando el libro va a salir me dice, te vamos a apartar un lugar en la feria para presentarlo en noviembre, el primer domingo a las 4:30 de la tarde, en el salón para 250 o 300 personas. Y yo dije, van a haber problemas. Sobre todo porque en la explanada, te has de acordar, era totalmente pro-Palestina, y estas gentes que se cubren con la kefía y están transmitiendo su supuesta verdad. Y yo dije, van a haber problemas. Y le pedí a amigos que conozco en Guadalajara que si me podrían cuidar la puerta para que no entren a tumbar el evento. Y estos amigos fueron a hablar con la gente de la expo, no con la gente de la feria, con la gente de la expo. Y resulta que les pidieron a la gente, a los de la Guardia Nacional, que ellos también protejan, y se deciden a hacerlo. Y son estos personajes, amigos, y estos de la Guardia Nacional, que les impiden la entrada. Yo llegué, yo no sabía que el salón estaba lleno, y afuera estaban ya empezando a congregarse para entrar y acabar con el evento. Y me topo con ellos en la puerta, no sé si a ti, los que estaban adentro ni vieron lo que pasaba. No, yo sí. No me reconocieron y empezaron a gritar consignas y gritaban que yo era genocida y que yo era una genocida, sionista, genocida, quién sabe qué. Yo dije, es que no hay diálogo. Hoy mismo estuve en una universidad aquí en Monterrey y una chica o varios se pararon porque no quieren diálogo. No están dispuestos ni siquiera a eso.
Y yo quiero la paz para un futuro Estado palestino. Y yo quiero la paz para Israel. Y yo quiero la paz y yo no quiero un muerto más. Y no están dispuestos a oír nada. No los dejaron entrar, repartieron documentos supuestamente porque leyeron el libro y porque sabían lo que tienen. Nada de lo que repartieron hacía alusión a absolutamente nada. Y eso es lo que repartían, Esperanza, con ganas de que la gente sepa que es un libro de genocidas y del apartheid y de colonizadores y todo este discurso de una izquierda woke que perdió totalmente su razón de ser cuando era la izquierda liberal, democrática, progresista, y que hoy es quien adopta el yihadismo, la izquierda, con un discurso soviético yihadista, quienes se ponen la kefía y creen que están promoviendo una causa de derechos humanos y lo que están promoviendo es el terrorismo. Y no se dan cuenta que en 1979, cuando triunfó la revolución iraní, y que la izquierda se alió con los yihadistas para tumbar al Shah, a los primeros que mataron fueron a ellos. A los primeros que encarcelaron fueron a ellos. Con esa alianza es imposible progresar. Yihadismo y izquierda es una bomba de tiempo para ellos. Es lo que están haciendo en Venezuela con la izquierda de Maduro, es lo que están haciendo avalando esta alianza entre soviéticos, iraníes y China, que los observa, pero que es parte de esta alianza y que de alguna manera están permitiendo que progresen en nuestras sociedades, lavando cerebros. Y si triunfan estos regímenes en nuestro continente, lo vamos a lamentar. Silvia Sherem, pues muchísimas gracias por haber estado conmigo. Les voy a repetir el nombre del libro completito, con Todi, por nuestras libertades, antes de que sea demasiado tarde, claves para entender el Medio Oriente y el oscurantismo que se avecina en Occidente. Me gustaría decir que me hubiera gustado escribir, y hoy lo pensé, que en lugar de que se avecina, fuera que acecha a Occidente. Yo no quiero que se avecine. Abramos los ojos. Sí, por eso está en nuestras manos. Por eso hace rato te preguntaba yo, ¿a qué te refieres que se avecina a Occidente? Porque si lo permitimos. Si lo permitimos. Si lo permitimos. Si lo permitimos, lo vamos a lamentar. Lo que pretenden es lo que hicieron en las cruzadas. Conquistar nuestros corazones, conquistar nuestras almas y combatir infieles. No seamos cómplices de ellos. No seamos cómplices. Bueno, pues Silvia Sherem, en los libros de esperanza, recuerde, donde hay libros, hay esperanza. Muchísimas gracias, Silvia, por haber estado conmigo. Gracias, Esperanza. Gracias. Por la paz, por las bendiciones y por la libertad que bien merecemos todos. Sí, por supuesto, por la paz. Gracias.